En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. He invitado a Miguel Ibarra para darle el marco para ya después hablar más sobre el tema educativo. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Bien, Miguel, qué gusto verte, saludarte. Y la pregunta que te tengo es, tú haces un análisis siempre muy proactivo del lado legislativo, ¿no? Pero ahora quisiéramos conversar con el Miguel ciudadano a pie, ¿no? Como el trabajador, que empresa privada, también pública, yo sé que tú estás en el ámbito público, pero ¿qué resultados ves de toda esta coyuntura política de crispación, le llaman algunos, de crisis, que particularmente yo ya analizo que a los dos sectores les conviene la crisis? Mientras que hay pan y hay circo, todos viven felices. Pero lamentablemente el pan se está acabando en la población. Ese que está caminando por la calle, ese no tiene pan. A ese no le está llegando el pan. Entonces, ¿qué análisis tuyo ves en este año y medio, no solamente del legislativo, sino del ejecutivo? ¿Qué te deja como lección? Porque estamos acabando un 2022 y la sensación de cansancio cada vez es mayor, ¿no? Sí, hay tres temas importantes que hay que resaltar en esta crisis, porque vivimos una crisis política. La primera es la referida a la falta de liderazgo y de capacidad de solución de los conflictos políticos que tiene tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Ajá. En ambos lados existe, digamos, una confrontación abierta por quién tiene el poder, algunos con más argumentos que el otro, pero siempre en cada uno de ellos siempre hay un mínimo de deficiencia, por así decirlo, ¿no? El Congreso no es que haya tenido un liderazgo connotado, ¿no? Tiene muchas deficiencias, de hecho, muchas limitaciones. Su acción legislativa no es la que el país hubiera querido, y digamos que se ha restado su liderazgo. Y del Ejecutivo, bueno, creo que sabemos cómo está la situación. Ha habido varios cambios de ministros. La política económica está literalmente siguiendo su propio rumbo, ¿no? Digamos que no hay rumbo todavía, por así decirlo. No hay claridad, no hay certidumbre jurídica. La política macroeconómica se mantiene, pero en algún momento la micropolítica hacia adentro, en el día a día, va a colapsar, como tú dices, y va a generar un conflicto. En lo que respecta a la política pública sobre el tema económico, promoción de la inversión privada, el tema es mucho más complejo, porque el impacto de la crisis política sí está golpeando la inversión privada. Si bien es cierto, hay un crecimiento macroeconómico positivo que maneja el Estado, lo cierto es que la inversión privada y el sector financiero, bancario, en este caso, está retraído. Los créditos están subiendo sus tasas, ya no hay el crédito hipotecario de antes como se ha reducido, la empresa privada no está creciendo mucho en inversión, valga la redundancia, y eso sí genera incertidumbre. Lo que está manteniendo el mercado producto de una política populista, porque hay que así decirlo, es el hecho de que se ha liberado la CTS y la FP, lo que ha significado para el trabajador público y privado mayor capital para poder inyectar en la economía nacional en el comercio del día a día. Entonces sí ha habido una inyección de capital, pero es ficticia porque en realidad es parte de los ingresos de los trabajadores. Y esa situación, de alguna u otra manera, está paliando la economía, entre comillas. Un tercer elemento importante es la crisis moral del país, la parte ética, la deontología, digamos, la corrupción ha crecido a tal punto que nos estamos acostumbrando a verla como el pan de cada día y ya no nos sorprende, sino que es común ver a un presidente que esté denunciado por pertenecer a una organización criminal. Nos es común escuchar a un congresista que tiene procesos abiertos, que tiene denuncias múltiples, o un ministro que recomienda a su familia. Entonces, existe también no solamente una crisis política y una crisis económica, existe una crisis moral en el país, una crisis ética, que también golpea, digamos, a la sociedad en su conjunto, porque una sociedad cuyos líderes políticos, digamos, no saben a dónde van o no saben mucho sobre gestión pública, que además su gestión impacta en la inversión privada y el crecimiento económico,
sumado al hecho de que vive dentro de una crisis, digamos, moral o ética, producto de todos los procesos judiciales que hay, ya dice mucho de una crisis que se está ahondando en el país. El presidente está por concurrir al Congreso luego el 14 de noviembre para poder aprobarse a la denuncia que ha aprobado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que va a ir a la permanente. Y en esta comisión se va a aprobar o no el informe, y luego de eso crear una subcomisión acusadora del presidente, que tendrá que invitarlo al Pleno y ahí poder él ejercer también su defensa en una segunda instancia. Entonces la situación está complicada. Por otra parte, el presidente le exige al Congreso que apruebe un proyecto de ley de reforma constitucional. Conocemos perfectamente que esa reforma no funciona, no pasaría, porque en realidad tanto el Congreso, que ya legisló sobre esa materia con la ley 39.551, si mal no me equivoco, y el Tribunal Constitucional sobre esa misma ley que se pidió se derogara o se declarara inconstitucional, ha fallado a favor del Congreso. De tal forma que, por una parte, los argumentos o la propuesta que plantea tanto el premier Aníbal Torres como el presidente respecto a cuestionar la confianza en el gabinete no tiene asidero legal, menos constitucional. Lo que queda es que el presidente afronte su proceso. Lo que sí sorprende es que el Congreso no haya iniciado un proceso de acusación constitucional contra los 7 delitos por los cuales está siendo investigado el presidente ante el Ministerio Público, y que además no haya invitado a la fiscal de la Nación, a la subcomisión casualmente de acusaciones constitucionales, para que pueda informar sobre estos 7 delitos, ¿no? Entre los cuales el más grave es el de presidir una organización criminal. Entonces la situación es compleja para el país. Ok, Miguel, tú acabas de decir entonces, lo que se viene en temas de coyuntura, y algunos creen que son soluciones al problema al corto plazo, podemos decir, porque probablemente sea una solución al corto plazo, no al mediano y a largo plazo. Lo que se viene es que el día miércoles, tengo entendido, va a sesionar la comisión permanente, ¿no? Sí, Para ver este tema específicamente. En esa sesión, ¿el presidente Castillo tiene que ir o su abogado? Puede ir su abogado o puede ir a ejercer su legítima defensa. Es parte del derecho procesal, tiene que ser respetado como tal. Ok. Él puede delegar en su abogado la defensa, Ajá. presentará sus argumentos y finalmente recuerda que aun cuando la posición es legal o jurídica, por una parte, ese sustento, no deja de ser una decisión netamente política. Okay, y que se va a decidir de una forma política. Es una decisión política, no es judicial. Acá no está en un foro, no estamos en un foro, no estamos en el juzgado, estamos en un foro político. Es un juicio político, que es importante. Ahora, lo que se menciona es que él podría ir el día miércoles, si va él o su abogado, para ver este tema de la acusación por traición a la patria. Pero en el caso de las 7 denuncias de la Fiscalía y la acusación constitucional que ha presentado la Fiscalía, eso aún no se ve. Aún no. Eso va a tomar su momento y se podría acumular también. Ya. ¿No? Podría extenderse el plazo, cierto, podría extenderse, pero evidentemente tendría que invitarse a la fiscal de la Nación para que pueda sustentar los argumentos de ley y sobre esa base tomar la decisión política, porque también estaríamos frente a un caso, digamos, de acumulación de denuncias que podría plantearlo también la propia defensa del presidente, que se resuelva para poder acumular los casos. Dilataría el tiempo, pero igual podría salir, porque recordemos que la fiscal de la Nación ha mostrado su total voluntad para concurrir al Congreso y referirse a este caso. Lo ha hecho en los medios públicos, incluso más de una vez, que no va a permitir la corrupción. Y lo más probable es que si sea invitar al Congreso a sustentarlo, vaya y lo fundamente. Ahora, tú que sabes los tiempos del tema parlamentario, y para no engañar a la población, ¿no? Porque las personas que nos escuchan tienen que saber las fechas probables y saber los grandes bemoles que tiene este proceso. En el mejor de los casos, podría ser que el día miércoles esto pase, y si se vote, ¿se tiene que votar ese mismo miércoles o no? Depende, en realidad, porque el derecho a la defensa es digamos, es parte del derecho procesal y un derecho constitucional que el presidente va a requerir. Y si él plantea que se ve en la siguiente sesión porque su abogado va a concurrir, habría que ampliarse un día más. Okay. Pero, digamos, si los tiempos son como están y el presidente plantea o no presenta defensa y espera que llegue a la subcomisión tal cual y se vote y espere el pleno, estamos hablando de más o menos 15 días, ¿no? Y se vote el jueves, se elige a la
a la comisión acusadora Ujú, del presidente, hay que elegir una comisión, y luego pasa esa comisión a sustentar ante el Pleno del Congreso el informe de acusación constitucional. ujú, Recordemos que el ujú, Pleno, en su participación, solamente van a poder votar por el informe los congresistas que no participan en la comisión permanente, se van a como 20 congresistas menos, ujú, aproximadamente, que serían los que sí pudieran votar en esa sesión, ¿no? ujú. Entonces, hay un plazo todavía de esta semana, 14, de aprobar el informe. Si se vota en positivo, se le cita al presidente para su defensa. Estamos hablando de unos 15, 20 días. En realidad, no hay fechas exactas de decir 15 por reglamento, 30 por reglamento, no. Podría ser antes de diciembre, o antes, perdón, antes de Navidad o la quincena de diciembre, ¿no? Porque recordemos que la legislatura acaba en diciembre. Ujú, ujú. Entonces, bueno, ese es el caso de la traición a la patria. El caso de la fiscal todavía ni siquiera se ha visto en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sí, ese demoraría mucho más, ¿no? Estamos hablando, en ese caso, donde hay mayores argumentos de peso legales y jurídicos, digamos, sería el próximo año, no sería este año, definitivamente, porque hay que escuchar los alegatos del presidente, los alegatos también de la fiscal de la Nación, elaborar el informe, votar, ya no hay tiempo, literalmente, ya no hay tiempo. Ok, entonces, para hablar en cristiano, antes de irnos a una pausa y relajarse y hablar de otras cosas también, que en el campo general de la política peruana es uno de los problemas que tenemos, puede ser resuelto a finales de, antes de que acabe el año. Probablemente, y con eso se inhabilitaría el presidente Castillo. Por 5 años, Y por automáticamente 5, dejaría la presidencia. automáticamente, y tendría que subir la segunda vicepresidenta en este caso, que Ok, sería la señora Dina Boluarte. ok, ok, ok. Entendido, Miguel. Miguel, me dicen en producción que todavía tenemos un poquito más de tiempo, ¿eh? Antes de ya... Miren, entonces, esta es la situación concreta. Es bueno saberlo, porque claro, la gente se entusiasma, ¿no? Ven los flashes, ven todo y dicen, uy, ya viene algo, y al final, pues, ya se cansaron un poco de esta situación. En el caso de lo que la denuncia constitucional de la actual fiscal de la nación, probablemente se va el próximo año y tenemos para... Eso puede demorar tranquilamente 6 meses más, si no es más incluso, creo yo. Claro, recordemos que la comisión permanente sesiona cuando el Congreso está en receso, pero para los casos de investigación, la subcomisión de acusaciones constitucionales puede continuar. El Congreso puede aprobar, antes del cierre de la legislatura, la ampliación, como lo he hecho otras veces. Recuerden que este Congreso de este año amplió la legislatura como hasta febrero, de tal forma que siguieron trabajando en enero y febrero. Si hay la voluntad política, podría pasar exactamente lo mismo. La presidencia podría ampliar la legislatura y continuar con el proceso. Y en el peor de los casos, llegar hasta marzo. En el mejor de los casos, llegar hasta marzo. Y en marzo, empezando la siguiente legislatura, ya con todo el pleno reunido, podría empezar, digamos, la votación para la aprobación de la denuncia por la fiscal de la Nación. Ok, entonces, en el mejor o peor de los casos, dependiendo qué línea política tengas o interés particular, esto podría dilatarse tranquilamente hasta marzo, abril del próximo año en este caso, como en el caso de la acusación de traición a la patria, podría resolverse ahora en el mes de diciembre para ya por lo menos saber si esto avanza o no avanza y o queda o no queda, ¿no? Algunos dicen que esto es un ensayo de lo que podría venir con la denuncia constitucional, no lo sabemos la verdad, pero lo que es cierto es que esta crisis política va a seguir, va a seguir. Y lo que quisiera cerrar contigo, Miguel, es por el lado, ya ese es el lado del Congreso. Ahora, el lado del legislativo, perdón, del Ejecutivo. Tú como analista, como experiencia, ¿qué has visto en el Ejecutivo en este año y medio ya de gobierno que podemos decir, oye, esta es una política, caramba, que me parece sumamente interesante, que se está trabajando adecuadamente, o hay indicios de que se está trabajando algo a favor, en cualquier campo de las políticas públicas? ¿Hay algo o prácticamente todo el tiempo ha sido confrontación, o como dicen ellos, no los han dejado gobernar? Eso es falso.
A ver, en principio el presidente concurrió al Congreso a hablar sobre la política general del Estado, en 28 de julio como siempre, para hablar sobre los lineamientos que hay que implementar. Si uno revisa lo que planteó el presidente versus lo que ha hecho, se da cuenta que no ha cumplido nada de lo que ha prometido. Decir que se le obstruye es absurdo, porque el mayor obstruccionista de la política del gobierno es el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque ha cambiado permanentemente de ministros. Ha cambiado permanentemente el giro de la política nacional. De tal forma que hablar del cambio de ministros, de un consejo de ministros más de 3 o 4 veces, es un síntoma de crisis, pero interna. Porque por una parte demuestra no haber tenido equipo de gobierno técnico para poder asumir la presidencia, y por otra parte demuestra que no tiene capacidad de liderazgo, sumado a la crisis moral que ha afectado al gobierno, producto de los propios casos de corrupción. Entonces, ¿qué logros ha tenido? Creo que ninguno. Creo que el Estado ha avanzado en piloto automático en la parte económica, producto de la inversión privada. Por eso cuando se habla del mantenimiento de la economía, de su crecimiento, se habla desde el punto de vista de la empresa privada, porque es literalmente el sector privado el que ha empujado la economía nacional, ¿no? Curiosamente, contrario a lo que él decía de tratar de controlar la economía, estatizar, hablar de reformas constitucionales, que al fin y al cabo ha terminado por desistir porque sabe que ese tema no funcionaría, y se convirtió literalmente en un discurso populista que nunca pudo implementarse, porque el Congreso no tiene ni siquiera la mayoría para poder votar por esta reforma, ¿no? En ese contexto por lo menos. Entonces, logros, no veo ninguno en concreto. Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer cualquier administrador de la actividad pública, seguir la aplicación de los planes ya presupuestados. Reforma no ha habido, en educación menos. Creo que todos esperábamos que un presidente educador hiciera reformas sustanciales en la calidad de educación, y no lo hemos visto. Es más, lo que hemos visto es una confrontación política entre segmentos sindicalistas dentro del ministerio para hacerse, digamos, del poder. Hace poco, incluso el propio ministro actual de Educación señalaba de que las consultorías dentro del ministerio se manejaban según conveniencia, ¿no? Él denunció incluso haber sido objeto en algún momento de pedir un informe para cobrar una consultoría. Entonces hay situaciones pues que el presidente no ha aclarado. Yo creo que los logros que este presidente son más negativos que positivos, y eso dice mucho, ¿no? En política exterior ha sido más trágico todavía. No hemos tenido un avance considerable, salvo lo que ya se tenía avanzado. Yo creo que de ambas partes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, hay cosas que pudieron hacerse y no se hicieron en su momento. Y cabría la reflexión. Ajá. Hablar de nuevas elecciones, hablar de nuevo parlamento es complicado también. Sí, totalmente. Bueno, Miguel, el tiempo nos ha ganado. La verdad ha Imagino. sido lo máximo tenerte también nuevamente para este análisis puntual, para que la gente sepa lo que va a pasar en esta semana con tiempos reales y sin apasionamientos, ¿no? No de uno u otro lado, sino objetivamente lo que dice el reglamento, lo que es la ley, lo que está escrito y lo que no está escrito. Lo que sí está escrito, y hace 5 minutos el Ministerio Público, te comento, la Fiscalía de la Nación ha abierto investigación preliminar contra la ministra de Cultura Betsy Chávez por el caso, ¿no? Este caso por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. La verdad es increíble cómo estamos llegando a este nivel. Una gran pena que la fiscalía tenga tanto trabajo, ¿no? Cuando tenemos un país tan hermoso y tan lindo para poder sacar las cosas adelante. Pero bueno, esa es la noticia que tenemos en este momento. Terrible. Hace 4 minutos seguimos en el ruido político y seguimos de esta forma. Miguel, un abrazo y espero verte en otra oportunidad. Lo mismo. Gracias, Gustavo. Un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Miguel Ibarra, analista político, experto en temas de coyuntura política, de análisis político, politólogo, pero sabe muy bien los plazos del Congreso de la República, porque larga data tiene dentro del Congreso y sabe muy bien el tire y maneje, conoce muy bien pasos perdidos, por decirlo así. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Siempre pensamos que esto tenía que cambiar. Igual que tú, nos caímos y nos